Dios os bendiga y Dios os guarde. Pues estamos con la última palabra, nuestro programa que inicia hoy, la última palabra. ¿Por qué la última palabra? Porque la última palabra la tienes Dios. Recordaros que estábamos hablando, esta es la segunda parte, estábamos hablando lo que no es un arrepentimiento sincero, lo que no es un verdadero arrepentimiento. Amén. Y lo estuvimos hablando, se está subiendo el vídeo, pero mientras tanto vamos a continuar con la segunda parte. Miramos lo que no es un verdadero arrepentimiento. Ahora vamos a ver lo que es el verdadero arrepentimiento. Mire, lo que es el verdadero arrepentimiento es estar apenado por tus pecados delante de Dios. Ser veraz, sincero con relación a su pecado, apartarnos de nuestros pecados, aborrecer el pecado, pagar las deudas a los creedores cuando sea posible. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ya vimos lo que no era el verdadero arrepentimiento. Ahora estamos mirando lo que es el verdadero arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Dice, el verdadero arrepentimiento es un dolor sentido, no hacia uno mismo o hacia otra persona, sino primero que nada es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. Cuando nosotros ofendemos a Dios, ese dolor tiene que estar en nosotros, tiene que ser un dolor genuino. Y si no está ese dolor genuino, no estamos arrepentidos por algo que hemos hecho y nosotros tenemos el temor de ofenderle a Dios, entonces ese es el verdadero arrepentimiento. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 1, 4. También leas el Salmo 38, 8. Ser veraz, sincero con relación a su pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ser veraz y sincero con relación con su pecado. Y dice en Salmo 32, 5 y Primera de Juan 1, 9. También lo podéis leer, pero el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré, dice David al Señor Jesucristo en el Salmo, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Oye, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros nosotros sacamos todo eso sucio que hay dentro de nosotros y nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del mal, ese es un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que hay en nosotros. Amén. Vemos que David le decía al Señor, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. O sea, no le encubrió su pecado, lo que él había hecho. Eso seguramente David hace referencia cuando él pecó delante del Señor con el rey Uría, mandándolo a matar para quedarse con Betsabé, perdón. Amén. Entonces eso puede ser una referencia de eso, y que David se arrepintió y le dijo al Señor, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Amén. Y él confesó sus transgresiones delante de Jehová. Recuerde que cuando nosotros nos humillamos y nosotros confesamos nuestro pecado ante Dios, arrepentido de corazón, el Señor es amplio para perdonar nuestro pecado. El Señor es un Dios bueno y misericordioso. El Señor puede tener de nosotros misericordia. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Dice, apartarnos de nuestro pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros nos apartamos de nuestro pecado y no hacemos lo mismo, entonces nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento. Apartarnos del pecado. Amén. El pecado nos separa de Dios. Tenemos que entenderlo. Nosotros no podemos tener una separación con Dios por vía del pecado. Tenemos que nosotros apartarnos del pecado para estar unidos a Cristo. Amén. Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Apartarnos de nuestro pecado es el verdadero arrepentimiento. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando usted oculta su pecado, usted no va a prosperar. Pero cuando usted lo confiesa, usted avanzará, usted prosperará, usted caminará, será guiado por Dios. Amén. Será bendecido. Gloria a Dios. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se alcanza y
y se aparta del mal, alcanzará misericordia. Si usted confiesa su pecado a Dios, no tiene que confesárselo a nadie porque nadie perdona pecado. Pero si usted se lo quiere confesar a algún líder por sentirse desahogado, a su pastor, a un líder que esté capacitado, que sea discreto, se lo puede confesar, pero primero a Dios, ir a Dios, confesarle el pecado, porque vemos que David no iba a los hombres, David iba a Dios. Por eso decía, mi pecado te declaré y mi pecado te declaré. Amén. Y no encubrí mi iniquidad. Perdón, gloria al Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ver que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Misericordia de quién? De Dios. Gloria a Dios. Eso lo vemos en Proverbio 28:13. Proverbio 28:13. ¿Qué es también un verdadero arrepentimiento? Aborrecer el pecado. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, tenemos un verdadero arrepentimiento. Estamos arrepentidos de que hayamos estado en ese pecado sucio y que Dios nos haya sacado y nos haya limpiado y nos haya libertado. Amén. Este es el aborrecer el pecado. Dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Hebreo 1:9. Y os aborreceréis en vosotros mismos a causa de todos vosotros, vuestro pecado que cometisteis. Ezequiel 20, 43, 44. Dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te he ungido. Amén. Cuando amamos la justicia, aborrecemos la maldad, aborrecemos el mal, estamos amando a Dios. Dios tendrá de nosotros misericordia. Amén. Por causa de Cristo, cuando nosotros aborrecemos todo ese pecado, todo ese pecado lo sacamos de nosotros, nos arrepentimos de corazón y nos apartamos del mal y de todo lo que tiene que ver con pecado, entonces Dios tendrá de nosotros misericordia. Amén, gloria a Dios. Bendecido Dios. ¿Qué es otro arrepentimiento verdadero, sincero y genuino? Pagar las deudas a los acreedores cuando sea posible. Cuidado, que hay mucho pícaro hoy en día. Tenemos que tener cuidado y no ser pícaro. Amén. Tenemos que pagar las deudas a quien la debemos, no hacernos el chivo loco. Gloria a Dios. Yo, gracias a Dios, no tengo deuda. La gloria y la honra sea toda para Dios. Pero el que tiene deuda tiene que tratar de pagar sus deudas. Amén. La única deuda que tengo es con mi Señor Jesucristo. Pero el que la tiene que pagar. No se puede hacer pícaro. Gloria a Dios. Dice, es un verdadero arrepentimiento. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, porque Zaqueo sabía que había defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadriplicado, se lo devolvió 4 veces, cuadriplicado, para que no haya excusa. Gloria a Dios, porque Zaqueo se quería salvar. Gloria a Dios, él tenía un arrepentimiento genuino. Cuando él tenía un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento sincero, por eso fue que él se allegó a Dios y a través de Jesucristo, y Jesucristo lo perdonó. Y él, cuando dijo que devolvía cuadriplicado a todo aquello que ha defraudado, se lo devolvía 4 veces más. Se lo devolvía porque él tenía un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento verídico, un arrepentimiento de verdad. Amén, en su corazón. Esto lo dice Lucas 19:8 y también lo habla en Levítico 6:1-7. Lo que implica el arrepentimiento. Mire lo que implica el arrepentimiento. Lo que implica el arrepentimiento es tornarse del pecado, tornarse del mundo, tornarse de sí mismo, tornarse del diablo, tornarse a Dios, tornarse a una victoria correcta. No, tornarse del pecado, dice, no seáis como vuestro padre, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías 1:14 y lea también Gálatas 5:19-21 y Efesios 5:5. Amén. Gloria a Dios. Aquí en Gálatas 5:19 lo podéis leer, y Efesios 5:5 también, que dice que no seamos como los padres
cuando clamaron a los profetas, le está hablando al pueblo de Israel, pero nos está hablando hoy a nosotros que tenemos que tornarnos del pecado. Amén. Tornarnos del mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15 y también Santiago 4:4. Cuando nosotros amamos al mundo y las cosas del mundo, las cuales son vanidades y aflicción de espíritu, tenemos que entender que no amamos a Dios. Tenemos que dejar todas las vanidades y todas las cosas que están en el mundo, porque del mundo son, y nosotros vivir conforme a la palabra, conforme a lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tornarse de sí mismo. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Segunda de Corintios 5:15. También léase Lucas 26. Tornarse del diablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18 le hace también Colosenses 1:13. Oiga, tornarse del diablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Cristo. Amén. Cuando nosotros nos tornamos del diablo, nos estamos tornando del diablo y de la tiniebla. Cuando nosotros venimos del mundo a Cristo, nos tornamos del mundo a venir a Cristo. Amén. Y esa tiniebla que había en nosotros se va. Esos demonios que habían en nosotros se va. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento real, un arrepentimiento de verdad con un corazón compungido, la cual tenemos que apartarnos del mal. Cuando una persona se arrepiente de corazón, se aparta del mal. Cuando una persona no se arrepiente de corazón, no se aparta del mal, sigue haciendo la cosa mala, sigue haciendo lo mismo y decimos, pero esa persona no es cristiana. No, lo que pasa es que esa persona en realidad no tiene un arrepentimiento, no ha tenido ¿cómo se dice? Una conversión, no se ha convertido. Él se ha convertido, pero no se ha arrepentido. Conversión y arrepentimiento no es lo mismo. Ha tenido una conversión, él se ha convertido, pero no ha tenido un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento y la conversión no es lo mismo. La conversión es lo que te convence a ti de pecado, pero el arrepentimiento es cuando tú inclinas tu corazón a Dios y tú te apartas del pecado. Cuando tú vienes a Cristo y si era pecador, si mataba, si era homicida, si era fornicario, si era adúltero, si era ladrón, si era lo que sea, violador, entonces te vienes para porque la batería se me puso baja, te tornas del pecado a Cristo. Es el verdadero arrepentimiento. Gloria a Dios. Tornarse a Dios. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volvaos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros, porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y nos vamos al mundo, no es Cristo que se aparta de nosotros, somos nosotros mismos que nos apartamos del Señor, y por eso el Señor dice que nos volvamos a Él y Él se volverá a nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre está ahí, Él nunca nos ha dejado, Él está ahí, aunque el hombre nos dejara, aunque el hombre nos despreciare, aunque todo el mundo, padre y madre, nos dejara, con todo eso Jesús nos recogerá, aunque nos deje el amigo, el hermano, aunque nos deje los que siempre han estado con nosotros, amén, supuestamente amigos de nosotros, Dios no nos va a dejar, Él está ahí. Él está ahí para qué, para estar con nosotros. Nosotros somos que dejamos a Dios. Dios no nos deja a nosotros. Y cuando nosotros retornamos y venimos a Cristo, Él está ahí. Mi hijo, ¿qué ha hecho? Sí, te perdono, perdóname, Padre, sí te perdono, porque Él nunca se va de nuestro lado. Nosotros somos que nos vamos del lado de Él. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que lo dejamos a Él. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Y por último, tornarse a una vida correcta. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Romanos 6:13. Amén. Entonces nosotros no tenemos que tornar a Dios, tornarnos a una vida correcta. Amén. Debemos de tornarnos del mundo, tornarnos de sí mismo, tornarnos del diablo, tornarnos a Dios y tornarnos a una vida correcta. Amén. Y el verdadero arrepentimiento que es, como lo dije, ser veraz y sincero con una relación, con relación a su pecado. Amén. Con respecto a su pecado. Apartarnos de nuestro pecado.
aborrecer el pecado, pagar las deudas a los acreedores. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amén. Así que hasta aquí este estudio bíblico. Le agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de poderle compartir este libro que me habían regalado en la iglesia donde yo asistía, Cielos Abiertos. La bendecimos, la iglesia Cielos Abiertos. Bendecimos al pastor Marcelo, la pastora Claudia, el pastor Jimmy y todos los miembros de esa iglesia, que me ha dado la oportunidad de estar allí en su iglesia un tiempo y enseñarme este libro para ahora enseñarlo a vosotros. Así que nada, los dejo con Dios y su paz y su sangre preciosa os cubra. Recordarle que se suscriban al canal Larisa de León y recordar que este programa que empieza hoy se llama La Última Palabra. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios. Amén y amén.